según los teóricos sudamericanos, principalmente Acosta y Budinas, es que el extractivismo es una modalidad de acumulación que inició masivamente hace 500 años, con la conquista y la colonización de América, África y Asia. Con esta colonización y digamos, saqueo de minerales y traslado de mano de obra de África hacia América, se empieza a estructurar esta economía mundial, sustentada justamente en la extracción de recursos, incluyendo, repito, la mano de obra. El uso de extractivismo se vincula principalmente a minería y petróleo, pero en un término más ampliado tiene que ver con minerales, efectivamente, pero también con cultivos de agroexportación como soya, banano, palma africana, entre otros, incluso forestales. Aquí en Chiapas tenemos monocultivos de teca y en la selva, por ejemplo, o palma africana, palma de aceite, pesquerías y granjas de salmón, camarón, así como el turismo a gran escala, por ejemplo los cruceros. Ahora también se dice que estos recursos naturales son exportados en grandes volúmenes, o extraídos en grandes volúmenes y exportados, y tienen que guardar una característica que sea un 50% más como materias primas sin procesar. Los rasgos centrales del extractivismo son la explotación intensiva a gran escala, tanto de recursos renovables como no renovables. El grado de procesamiento es nulo o mínimo y los recursos que se extraen se destinan fundamentalmente a la exportación. Así de que la política pública que impulsa el extractivismo tiene como objetivo principal alcanzar altas tasas de crecimiento económico a través del estímulo a las exportaciones. Sectores como los hidrocarburos y la minería resultan fundamentalmente, son importantes para captar inversión extranjera directa, y obviamente esta inversión extranjera directa se le ofrece en condiciones especiales, como disminución de la carga impositiva, otorgamiento de facilidades para la repatriación de utilidades, reducción de las exigencias medioambientales y laborales, entre otras. Para eso está la reforma laboral, obviamente. Ahora está la ley de biodiversidad que se está aprobando justamente ahora. En la minería no llegan a 1%, 2% las cargas impositivas que se les ponen a las mineras como recursos para pago de Hacienda. Y obviamente va incluida toda la cuestión del agua y los parques industriales como las zonas económicas especiales, ¿no? Ahora, los gobiernos nacionales, por parte de los círculos económicos, principalmente el Banco Mundial o la OMC o el Fondo Monetario Internacional o el BID, argumentan que los mecanismos de mercado son capaces de crear efectos positivos de las actividades extractivas hacia el conjunto de la economía, lo que le llaman el efecto derrame o chorreo. Es decir, que si la economía se sustenta en estos grandes proyectos extractivos, con el pago de impuestos se van a hacer escuelas, carreteras, hospitales, va a haber trabajo, etcétera, etcétera. La cuestión es que eso es una contradicción porque, repito, los pagos fiscales, las cargas fiscales que se les ponen a estas empresas son mínimos, no dejan tal chorreo, tal derrama económica. Ahora aquí hay que visualizar una cuestión importante.
Principalmente Gudinas en Sudamérica le llama extractivismo a la etapa en la que las grandes corporaciones internacionales tenían las manos más metidas en estos países, y le llama neoextractivismo a la política más nacionalista de los gobiernos progresistas. Eso le llama el neoextractivismo. El caso en México es al revés. Nosotros le llamamos extractivismo a Pemex, por ejemplo, o a la Comisión Federal de Electricidad, o a las empresas mineras instaladas de los 90 para atrás, y le llamamos neoextractivismo a la apertura de la política económica del país para atraer capitales extranjeros internacionales. Es decir, hay una diferencia en tiempos y un desfase ahí en acercamientos. Eso es muy importante visualizarlo, porque si no nos vamos a confundir. Y otra cosa que yo digo en este libro de extractivismo y neoextractivismo en el sur de México, es que en México, y tal vez eso sea una modalidad para muchos países del mundo, hay un interextractivismo. ¿Y por qué hay un interextractivismo? Lo voy a poner de la siguiente manera. La construcción de hidroeléctricas en Chiapas, las 4 hidroeléctricas de los años 60 al 86, esa energía hidroeléctrica no se quedó en Chiapas para desarrollar la industria o la planta productiva de Chiapas. Esa hidroelectricidad se fue para el centro y norte del país. Entonces, en el centro y norte del país es donde llegó este modelo industrial, y es ahí donde está la inversión extranjera directa hoy día. Es decir, el 80% de la inversión extranjera directa está en el centro y norte del país. Oaxaca, Chiapas y Guerrero no llegan a 1% de la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque se desmanteló en infraestructura, carretera principalmente, para sacar estos productos. Entonces, el interextractivismo se da de unas regiones a otras dentro de un país, que es el caso de Chiapas. Ha servido de motor de desarrollo nacional, pero para otras regiones del país, no para las zonas de extracción, el caso de Tabasco. Y Chiapas, obviamente, han soportado de 1970 a la fecha la extracción de petróleo, gas, para el país también. Chiapas es el principal productor de gas, ahora lo vamos a ver en una gráfica. Entonces, no solamente hidroelectricidad, sino también gas natural que se va para la industria y la agroindustria del centro y norte del país. Y por eso ahí está la inversión, y por eso ahí están las maquiladoras, y por eso ahí están las agroexportadoras. Ahora, eso es importante poderlo visualizar, el interextractivismo. Y recuerden que en 1951 se instala la Comisión de Cuenca del Río Grijalva, que dependía de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y la Secretaría de Recursos Hidráulicos copia el modelo de desarrollo del sur de Estados Unidos, del Tennessee Valley Authority, y ese modelo se va, en 1933, ese modelo se expande por todo el mundo. Argentina, Brasil, Francia, Rusia, China, echan a andar el modelo de desarrollo de planeación por cuenca hidrográfica. Es decir, utilizan los grandes ríos para hacer hidroeléctricas, para hacer grandes áreas de riego, y para controlar grandes inundaciones. Esos eran los 3 objetivos de estas grandes obras. Y en el sur de Estados Unidos, además, la hidroelectricidad que se generó en el Tennessee, en esa región del sur, esa hidroelectricidad sí se quedó ahí para sustentar el desarrollo local regional. En el caso de Chiapas no, o la cuenca del Papaloapan tampoco. Entonces, en México se instalaron 6 comisiones de cuenca, entre ellas la Comisión del Grijalva, y es ahí donde nace la idea de hacer estas hidroeléctricas, estas grandes 4 hidroeléctricas en Chiapas.
Malpaso en 1959-64 se construye, La Angostura en 1969-74, Chicoacén en el 74-80, Peñita 79-87, la última, Chicoacén 2, la empezaron en 2007 y no sé si la terminaron o no la terminaron. Estas 4 hidroeléctricas en promedio producen un 10% de la electricidad de México, es decir, de toda la electricidad por todas las fuentes, y alrededor de un 45% de la hidroelectricidad del país, es decir, de la electricidad producida por movimiento de turbinas con agua. De estas superficie, de estas 4 hidroeléctricas, se inundaron 100,000 hectáreas de las mejores para agricultura en Chiapas. Esas fueron expropiadas a los campesinos. Después tenemos otra cuestión, que es las represas que están programadas, es decir, terminamos finales de los 80s, después en 89 con el consenso de Washington se abre una nueva fase del capitalismo extractivista con inversión internacional y además especulativa. Lo que yo alcanzo a documentar es que la CFE en 2008 consideraba 79 proyectos de grandes represas hidroeléctricas, entre ellas estas 5 del Usumacinta. Después el gobierno del estado de Chiapas considera 19 mini hidroeléctricas que no son tan mini, copiando Guatemala, y el total de estas 79 más estas 19 son 98 proyectos hidroeléctricos en el estado. Estos 98 proyectos, como repito, son proyectos que están ahí parados, pero eso no quiere decir que no se vayan a construir algún día. Lo que tenemos de minería en Chiapas, según el último mapa que hicimos, en 2012, 2014 hicimos todavía el mapa y aquí están los municipios y aquí está la cantidad de concesiones mineras por municipio. Acacoyagua tiene 13, Acapetagua 3, Ángel Albino Corzo tiene 9, Cacahuatán tiene 1, Chicomucelo tiene 14, Cintalapa 10, Tapachula 14, hasta acá abajo. El chiste es que tenemos 1.121.911 hectáreas concesionadas para minería en Chiapas. Eso es con datos al 2012, obviamente 2013. Obviamente estos datos cambian, más o menos, dependiendo de cómo vayan interesándose los que les dieron las concesiones, o las vayan dejando o las vayan ampliando, pero eso es lo que se tenía. En cuanto a aceite, gas y petróleo del 1972 al 2008, el número de pozos activos, estamos hablando de 117, los campos son 20 y tienen 117 pozos activos. El número de barriles de aceite por día en miles es de 44.9 y de pies cúbicos de gas por día en millones estamos hablando de 296.2. De hecho, Sitio Grande y Cactus en 1972 es la salvación de México, porque México estaba en la lona en la extracción de gas y aceite, y principalmente gas. Entonces, digamos que Chiapas salva a México en el 72 con la exploración de estos 2 pozos en Pichucalco. ¿Qué tenemos en la actualidad en cuestiones de hidrocarburos? El plan quinquenal 2015-2019 mete todas estas zonas a exploración y explotación. Las grandes concesiones que ya se dieron fueron estas de aquí y una parte de aquí,
Todavía hace 2 meses se licitó la última y ahí estamos hablando de una concesión que se le dio a Shell, que equivale a 16 veces el estado de Hidalgo en el Golfo de México. Es a ese nivel de esa escala que se están dando estas concesiones a estas grandes empresas petroleras internacionales. Y en Chiapas Tabasco, esta partecita que tenemos aquí, esta de aquí, hay concesiones que solamente le competen a Chiapas, hay concesiones que van combinadas Chiapas-Tabasco por la confusión geológica, y luego hay concesiones solamente para Tabasco. Entonces, para Chiapas, en este plan quinquenal se están concesionando alrededor de 95.178 hectáreas. Para Chiapas y Tabasco, 145.625, y solamente para Tabasco 258.218. En total estamos hablando de 509.023 hectáreas para esta zona. Ahora déjenme decirles que tampoco es nuevo este planteamiento. Ya desde los años 80, 82, 86, se estuvieron haciendo exploraciones petroleras en la Lacandona, se estuvieron haciendo exploraciones en la Sierra Madre de Chiapas, se estuvieron haciendo exploraciones en Pichucalco, se estuvieron haciendo exploraciones en Comitán, la Trinitaria. Ahí están todavía los pozos tapados, pero eso ya es una prospección que se hizo desde 1980, 82, 88. Pero lo que se está defendiendo ahora por la población de acá de esta zona norte, los Oques, básicamente es esto, más todo lo que implica lo de la explotación también del volcán con la geotermia, y otras hidroeléctricas que caen ahí de estas 98 que mencioné anteriormente. En parques eólicos, hay un parque eólico funcionando en Arriaga, en el ejido de La Providencia. Esta fue una inversión de 1.100 millones de pesos y tiene una capacidad instalada de 28.8 megawatts. Y hay un proyecto para un segundo parque con una inversión de 1.000 millones para generar 20 megawatts. Lo de los parques eólicos, creo que el más afectado ha sido el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Viene un capítulo del libro de Oaxaca y un poco de Chiapas en este libro, para que se den una idea de cómo es la extracción de recursos y las comunidades no se quedan prácticamente con nada. A la gente de Arriaga y de Oaxaca le dan alrededor de 10,000 pesos al año por hectárea. En España y el sur de Francia, que es lo que conozco, Alemania, les dan alrededor de 60,000 pesos por mes por reguilete a los dueños de la tierra. Entonces, 60,000 pesos por reguilete, si tienes 3, 4 en una hectárea, pues es un recurso que se queda para la población ahí. Y en el caso de Oaxaca, Chiapas, son 10,000 pesos al año. Y por cierto, la CNC era la que iba por delante para la Confederación Nacional Campesina para que firmaran, y si no firmaban, no les llegaba el Progresa, las oportunidades, o los presionaban de esa forma, pues. Entonces hay todo un entramado institucional para obligar a la gente a que firme estos proyectos. Las plantaciones como modelo de extractivismo también, pues principalmente palma de aceite, y según la Secretaría de Agricultura, los 4 estados principales en México que producen palma de aceite pues son Campeche, Tabasco, Veracruz y Chiapas, y en 2014 se cosecharon 567,000 toneladas
cuyo recurso económico fueron de 801 millones de pesos en la venta de esta palma. Y en Chiapas, en 2014 se contabilizaron 48.650 hectáreas, de las cuales se cosecharon alrededor de 30.000, es decir, las otras 18.654, la palma apenas estaba en crecimiento. Estas 30.000 es ya palma en producción, y la producción fue de 382.541 toneladas, que alcanzó los 548 millones de pesos. Hay otro tema que les va a sonar un poco difícil de comprender. A mí mismo me causó cierto resquemor meterlo, como extractivismo, las áreas naturales protegidas. Y las áreas naturales protegidas, en la perspectiva del extractivismo, en la perspectiva del modelo económico extractivista y del capitalismo mundial, desde mi punto de vista también sirven para apuntalar el extractivismo, porque son sumideros naturales de carbono, y los sumideros naturales de carbono los tienen los más pobres del mundo, los que cuidan el medio ambiente, principalmente zonas indígenas. Entonces, en el norte industrializado se sigue contaminando el planeta, y el sur saqueado es el que tiene estas áreas protegidas, y es el que está utilizándose como amortiguamiento para las descargas de dióxido de carbono, o gases de efecto invernadero en general, en ese norte industrializado. Entonces, desde esa perspectiva, desde mi punto de vista, las áreas naturales protegidas sí están también dentro del paquete de extractivismo en esta perspectiva del cambio climático. Entonces, sí son, o caen dentro del paquete del extractivismo, sí en el contexto del despojo a comunidades y problemas agrarios no resueltos. También sí en el contexto de cambio climático, se carga el modelo de desarrollo capitalista industrial a los más pobres. Las ANPs federales en Chiapas son 24, las estatales son 25, y hay 5 bajo otra modalidad, pueden ser privadas o ejidales. El chiste es que en total son 54 áreas que abarcan un 18% de la superficie de todo el estado. Entonces estamos hablando más o menos como de 1.700.000, 1.800.000 hectáreas. Nada despreciable para un estado donde la reforma agraria nunca llegó y los compas de la lucha agraria en el 94 recuperan 250.000 hectáreas de una reforma agraria que se ejecutó apenas en el 94 con el levantamiento zapatista, pero 250.000 hectáreas no es nada contra 1.700.000 hectáreas para áreas naturales protegidas, 1.111.000 para minería, 500 y pico para petróleo, gas, etcétera. Es decir, no es nada 250.000 hectáreas para el despojo, echándole sumas de todos los megaproyectos que tenemos hoy encima.